Muy bien, pues muchas gracias por haberse conectado. La idea de esta sesión es que pueda platicarles un poco sobre las terapias breves, en específico las terapias breves de corte sistémico, ¿no? En general, dentro de los diferentes modelos psicoterapéuticos, pues como ustedes ya saben, hay diferentes formas de poder implementar la terapia, ¿no? Tenemos las corrientes de corte psicoanalítico, las cognitivas, las constructivistas, las humanistas, las sistémicas, ¿no? Y entonces hay como diferentes modelos que tienen pues distintos supuestos básicos, empiezan de distintos lugares y tienen una metodología específica de trabajar, ¿no? La idea de esta sesión es el que podamos enfocarnos en las terapias breves más de corte sistémico, aunque realmente se le llama terapia breve a los tratamientos de corta duración que más o menos son alrededor de 10 sesiones o ese suele ser el tope. Entonces, por ejemplo, terapias como la cognitiva conductual o intervenciones como el MDR se consideran o sea, formarían parte de las terapias breves, pero no de estas que vamos a estar incluyendo en esta sesión y durante el entrenamiento, que son las metodologías sistémicas. Entonces, antes de empezar con la estructura, probablemente si ya han visto el programa del entrenamiento o ya han investigado algo, ya tienen un concepto o alguna idea más amplia, pero me gustaría saber, escucharlos, de qué es lo que viene a su mente cuando escuchan terapias breves. Hola, bienvenidos a los que se van integrando. Hola, ¿Qué buenas tardes. piensan? Hola, Noemí, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Bueno, yo como terapia breve quiero participar, dando Sí, mi claro. opinión. A mi mente viene precisamente pues la palabra, ¿no? Que es breve. Vamos a enfocarnos como que en el evento que trae actualmente el paciente, el cliente, y solamente eso es lo que se va a abarcar. Se va a hacer breve la terapia, no se va a ir como, ¿cómo te diré? Como a la causa raíz, por decirlo así. Ok, Se va a trabajar únicamente, pues como la palabra lo dice, o sea, breve, el evento concreto, lo que trae. Yo siempre me imagino así como que nada más se le va a poner como un curita, porque si quieres ya trabajar más a profundidad, bueno, la terapia tendrá que ser profunda. Ajá. ok, ok. Exacto. Entonces, mencionas como diferentes elementos y como para irlos distinguiendo, ¿no? Uno decías, la brevedad enfocada a que te centras en el motivo de consulta, ¿no? En lo que la persona manifiesta. Pero también haces una distinción entre una terapia breve y una terapia más profunda, en el cual abarcarías aspectos, la profundidad, ¿cómo la ves tú? ¿En aspectos como del pasado o en aspectos, o incluir más áreas de la vida? Ajá, así lo interpretaría yo, ir, o sea, más a profundidad sobre ya abarcar más su pasado. O es como ir, ¿cómo te explico? Mm, o sea, yo hablaba de un curita, ¿no? O sea, porque Ajá, sería volver en ese momento, no sé, a lo mejor trae una crisis de ansiedad, ¿no? En ese momento, causada ahorita, por la pandemia, ¿no? Que sí, se infectó a alguien y eso. Pero es breve, ese es el único evento en el que yo me voy a enfocar para resolverle, ¿no? Para ok, ayudarle a sí, resolver. Pero ya si yo en esa terapia breve yo me doy cuenta que su estrés y su miedo y todo no está nada más en ese momento, sino que ya hay una causa raíz atrás de esa psicosis con la que llegue o con ese miedo con el que llegue, ya tendré entonces no aplicar una terapia breve, sino profundizar. Entiendo por breve que es nada más abarcar el momento y nunca forzar al paciente a que trabaje profundamente. O sea, él va porque tiene miedo de morirse por COVID. X, sí. ya. O sea, nomás abarco eso. No me desplayo, no me voy yo a buscarle ni nada, si él no quiere.
Ok. Así. Ok, ok, perfecto. Sí, Noemí, muchas gracias. Entonces, la brevedad en cuanto a los temas que abarcas, en cuanto a que a lo mejor puede ser más centrada en el presente, digamos, no tanto en el pasado. Ajá. Sí, ok. Hola a todos los que se van conectando. Estamos aquí platicando con Noemí y con los demás compañeros. Les doy un poco el contexto. Les decía que esta sesión tiene por objetivo el identificar algunas características de la terapia breve y las principales metodologías enfocadas de manera sistémica, ¿no? Explicaba brevemente que cuando nosotros estamos implementando modelos psicoterapéuticos o la psicoterapia, podemos basarnos de diferentes escuelas que tiene cada una sus supuestos, ¿no? Podemos ejercer, por ejemplo, psicoterapia psicoanalítica, cognitiva, constructivista, humanista, y dentro de cada una, pues todo un despliegue teórico en el que podemos ir precisando nuestras aproximaciones en la implementación. Entonces, antes de empezar con la parte de las escuelas y los modelos y demás, preguntaba qué es lo que viene a su mente cuando escuchan esto, terapia breve, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué puntos son importantes o incluso distintivos de otras modalidades, a lo mejor de una terapia más de larga duración? Hola, buenas noches. Hola. Perdón la demora, mucho gusto a todos. Yo creo que, bueno, a mí lo que se me da de terapia breve, lo que entiendo es que va muy enfocada en no tanto analizar, sino descubrir cuál es la causa e ir solucionando ese tren de pensamiento. Ok. Ok, ok, perfecto. Entonces tú la brevedad la relacionas más con el trabajo cognitivo, ¿será? Parte de ello sí. Ok. Ok, ahora veremos como si sí o cuáles pudieran ser. Sí, Mari Carmen, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes a todos. Bueno, yo lo que entiendo por terapia breve es pues prácticamente todas, excepto la psicoanalítica, ¿no? En donde va a haber un trabajo que debe de llevar bueno, va a depender evidentemente del objetivo, pero debe de llevar un periodo quizás no sé, de 4 a 6 semanas o 3 meses. O sea, es ofrecerle a la persona algo, ahora sí que atractivo, ¿Plazo? ¿no? Ajá, como un plazo, como diciendo, mira, a lo mejor nos lleva 4, 5, 6 semanas, ¿no? Que tú tengas que asistir 2 o 3 veces, dependiendo, ¿no? Del caso. En donde te voy a ofrecer varias alternativas, varias herramientas para que tú las puedas trabajar y, bueno, puedas atender lo que te está quejando, ¿no? Eso es lo que yo entendería como una terapia breve. Ok, ok, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Ahorita voy a ir como recapitulando algunas de sus aportaciones y les voy a ir como comentando cuáles van como más alineadas a lo que vamos a estar abarcando, ¿no? Entonces sí, una parte tiene que ver con el número de sesiones y también la periodicidad. Ahora vemos un poco cómo es que eso puede ir funcionando, ¿no? Para ver también a qué nos podemos comprometer cuando un consultante llega con nosotros buscando terapia breve. ¿Hay alguien que tenga alguna aportación adicional a lo que han comentado sobre la terapia breve? Entonces, básicamente, la terapia breve, les decía, específicamente las de enfoque sistémico, tienen algunos puntos importantes y una de las primeras distinciones que podemos ir enumerando es que la terapia breve se considera más una teoría de intervención más que como una teoría de la personalidad. ¿A qué me refiero con esto? A que dentro de las terapias breves no se busca identificar, por ejemplo, la estructura psíquica, mental, patológica de la persona, más bien las terapias breves están enfocadas a la intervención, ¿no? Se suele poner un ejemplo que vas en la carretera y se descompone tu coche.
¿no? Entonces, vas ahora en Semana Santa, vas a ir de vacaciones y entonces vas en tu viaje de carretera y de repente tu coche se para, ¿no? Y entonces, digamos que las teorías de la personalidad vendrían a ser como los diseñadores expertos del coche y a lo mejor te pueden decir todas las partes y los componentes y entonces checan el kilometraje y los niveles y la resistencia de los materiales y pueden tener como todo el conocimiento técnico y no necesariamente resuelve. Pero, por el contrario, las terapias breves serían algo más como el mecánico que llega, te hace los ajustes que se tienen que hacer y funciona, arranca y llegas a tu destino y a lo mejor no sabes muy bien qué le hizo, pero tu coche no vuelve a fallar, llegaste bien, y lo sentiste todo muy bien, ¿no? Entonces, digamos que las terapias breves se enfocan más en esta parte de cómo es que voy a implementarlo, cómo es que voy a ir trabajando las situaciones que llegan al consultorio, ¿no? Entonces, hay un montón de características de la terapia breve y por enumerar solamente algunas, la terapia breve tiene como este punto de que son terapias actuales. ¿En qué sentido? En que van respondiendo a las necesidades que actualmente tenemos las personas, ¿no? Hay pocas personas que por muchos motivos económicos, de agendas laborales, de cuestiones familiares, puedan a lo mejor estar en un proceso psicoterapéutico, pensemos a largo plazo, donde hay que estar yendo 2, 3 veces a la semana, costeando esas sesiones y estar por 5, 10 años, 8 años. Muchas veces llegan las personas con una demanda, con una necesidad específica, ¿no? El ejemplo que ponía Noemí, ¿no? Todo esto del COVID me está generando mucha ansiedad, ¿no? Entonces, la manera en la que responde la terapia breve es de una manera eficaz y eficiente. Esto quiere decir que resuelve el tema por el que viene la persona, ¿no? Arranca el coche y lo echa a andar y además que lo hace con la optimización de recursos, lo hace en poco tiempo, lo hace también previniendo recaídas, ¿no? Porque también uno de los mitos que suele haber alrededor de la terapia breve o de las terapias breves, porque hay diferentes formas de implementarlo, ya lo veremos, es que es una terapia como que maquilla, ¿no? Que solo es como por lo de encimita y entonces, bueno, ya que tengas que ya no tengas la ansiedad y que salgas muy contento y no, se pueden hacer cambios profundos, pero en corto tiempo, ¿no? No necesitamos, justo viene el siguiente punto, la simplicidad. También suelen ser terapias que se les llama minimalistas, en el sentido de que no haces más de lo necesario o no trabajas más que el consultante, vas haciendo las intervenciones justas y no vamos construyendo, por ejemplo, hipótesis de no, es que seguro ahorita que tiene este encierro es porque en el útero materno se sentía encerrado y hay que hacerle una regresión o una vida previa, o seguro porque hay otras cosas en su vida que lo asfixian. No hacemos ese tipo de hipótesis, no hacemos ese tipo de cosas que muchas veces son propias, a lo mejor por parte de nuestras formaciones como psicólogos o demás, ¿no? Se nos enseñan mucho esta parte de los papás, de la autoridad, de las relaciones, del cuerpo, no es que si no lo resuelves, esto no, o sea, no, entonces nos vamos en la parte minimalista de hacemos lo necesario, pero no más y tampoco menos. No es acortar la terapia porque ya queramos darle carpetazo y terminarla, sino nos vamos enfocando a lo que es realmente indispensable, necesario, a lo que la persona trae a consulta y como bien señalabas, Noemí, nos vamos y atendemos la demanda de la persona, no nuestra demanda, no lo que nosotros queremos que la persona haga, no nuestros deseos, ¿no? Hay una famosa parábola que dice que imagínate que estás en una tribu india y entonces alguien te dispara con una flecha, ¿no? Pues lo que necesitas es que te lleven a un hospital y te tengan la hemorragia y te curen para que no te mueras ahí desangrado, versus el saber, pero quién me habrá disparado, pero de qué material es la flecha, pero dónde la compraron y cuánto costó y por qué y en qué dirección y la velocidad. No, o sea, lo que te interesa es resolver. Entonces, la terapia en este sentido es resolutiva,
pero también eso no exime que no puedas enterarte de por qué o de dónde viene, pero lo primero es que se genera un cambio en la interacción, en las diferentes formas en las que esa situación se da, no tanto el por qué se da. Probablemente después lo sepas, probablemente no, dependiendo si es algo que pueda ser de interés. Lo que sí importa es que resuelve. Y que va de la mano también con el siguiente punto, que las terapias breves son un enfoque como muy respetuoso, en el sentido de que vemos al consultante más como un aliado, con una persona con la que vamos a trabajar en conjunto para su bienestar. No es nuestro adversario, no es como, es que seguro me está mintiendo, seguro no me está diciendo estas cosas, es que seguro algo oculta, seguro se va a resistir, ¿no? Esta intervención y va a ser resistente y va a dejar la terapia y seguro me está engañando. No, finalmente ves estas llamadas, ¿no? Teóricamente en la psicología, estas resistencias como formas en la que la persona hace lo que puede, ¿no? No puede hacer otra cosa que no pueda hacer por repetitivo y lógico que parezca o básico. Finalmente las personas hacen y demuestran los recursos que tienen. Y también las terapias breves, como decía, son ateóricos, en el sentido de que no tenemos una teoría y la persona tiene que encajar, ¿no? Como a lo mejor lo podríamos ver en un enfoque psicoanalítico, ¿no? No es que seguro la parte del ello, yo, super yo, cómo están, sino finalmente ves a una persona, ¿no? No ves a una teoría y tratas de encajar a la persona en ese cuerpo teórico, sino conoces a la persona que tienes frente. Y justo esta otra técnica, el que utilizamos todo lo que haya en terapia, ¿no? Utilizamos desde antes de que llegue la persona, utilizamos lo que hace, lo que dice, a lo que se dedica, y entonces vamos cortando la terapia a la medida de los consultantes, ¿no? Esta es una propuesta que nos hace Jeffrey Sage, justo en ese texto, se llama terapia cortada a la medida, y vamos, no es que hagamos que el consultante encaje en nuestra teoría, sino que hacemos que todo lo que nosotros sabemos funcione para el consultante. Y entonces, con esto que les comentaba, antes de empezar con los modelos, ¿cuáles creen que puedan ser algunas formas en las que podemos ir implementando la teoría, las terapias, perdón? ¿Cuáles podrán ser algunos de los modelos? Probablemente los vieron ya en el temario, si es que les ha llegado esa información, o de qué maneras creen que esto pueda aterrizarse. ¿Conocen algunos modelos o algunas formas de aproximación? ¿O no? Pueden también aquí poner por el chat, como se acomode. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna que hayan escuchado? No, ok. La centrada en soluciones, sí, correcto, Dulce. Esa es uno de los modelos que utilizamos. Y centrado en el problema. También centrados en el problema. Ajá. Sí, perfecto. Los voy a ir como llevando de la mano, ¿no? Uno de los principales modelos y que de hecho se considera el padre de todas las terapias breves es Milton Erickson, ¿no? Entonces, la terapia ericksoniana, Milton Erickson era un psiquiatra y empezaba, él es el que empieza con toda la implementación de la hipnosis. La hipnosis moderna, una hipnosis clínica. Con él llega mucha gente de Estados Unidos y de otras partes del mundo, llegan a querer entender lo que él hacía, ¿no? En un momento se pensaba que le llamaban, ¿no? Como el mago, o como el hechicero, porque parecía que era por arte de magia este tipo de intervenciones, ¿no? De hecho, a través de estudiar y muchas veces de incluso estar en su casa y demás,
además grandes autores como Steve DeShazer y Im Zuckerberg, ¿no? que son del equipo de Milwaukee, finalmente son los que crean y desarrollan el modelo centrado en soluciones, y también todo el equipo de Gregory Bateson, Jay Haley, John Wigland, Paul Watzlawick, todo el equipo que va a fundar el MRI, el Mental Research Institute, son los que crean el modelo estratégico, el modelo de resolución de problemas, ¿no? Y Erickson tiene unas técnicas muy variadas, ¿no? Entre ellas la hipnosis, ¿no? Tiene algunas, es una hipnosis especial, se puede hacer hipnosis con trance hipnótico formal o sin trance hipnótico, pero además, no, a pesar de que es considerado el hipnoterapeuta, hay otras técnicas que también él implementa, ¿no? Y que se utilizan mucho y se les ha sacado mucho jugo en las terapias breves, ¿no? Están, por ejemplo, las técnicas de sugestión, de utilización, las técnicas, o incluso Jay Haley después lo convirtió en la terapia de la ordalía, la confusión, presuposición, connotación positiva, ilusión de alternativas, fragmentación, progresión, distracción, reorientación. Son muchos las técnicas que desarrolla Milton Erickson y a través de la cual aunque él no escribió tanto, más bien él implementaba sus teorías y fueron otras personas las que lo fueron estructurando y demás. Entonces hay una amplia bibliografía referente al estudio de las técnicas ericksonianas, ¿no? Decía básicamente de lo que más llama la atención, ¿no? Fueron estas técnicas hipnóticas, pero añadidas o aderezadas de una manera especial para los consultantes a través de estas técnicas, ¿no? Por ejemplo, él tenía mucho esta parte de utilizar el sentido del humor, de hacer intervenciones como ilógicas, como absurdas, donde generaba como una gran confusión en las personas. Entonces utilizaba toda la parte de los recursos, hacía estas sugestiones presuposicionales, y todas estas técnicas, como decía, son de las cuales se han nutrido los diferentes modelos. Entonces la intención de poder aproximarnos a Erickson es poder ir como descubriendo toda la riqueza en cuanto a técnicas y en cuanto a la parte de intervención, ¿no? Efectivamente, uno de los grandes modelos a través de los cuales intervenimos también dentro de las terapias breves son las terapias enfocadas a la resolución de problemas. Y específicamente aquí tenemos el surgimiento del MRI, del Mental Research Institute. Este fue fundado en 1959 por Don Jackson. Se publican algunos textos como el de Hacia una teoría de la esquizofrenia, Teoría de la comunicación humana, de Paul Watzlawick, y es en 1967 donde abren sus puertas. Se crea el Brief Therapy, el Focus Problem Resolution, y que finalmente es el modelo de la terapia estratégica breve. ¿Cuáles son las características de esta forma de trabajar? Bueno, en que se centra en las interacciones observadas entre los miembros de una familia, ¿no? Se centra más en, no es que el esposo se ha retraído y que la esposa entonces se enoja, sino a lo mejor la esposa se enoja porque él es retraído, o él es retraído porque la esposa se enoja, ¿no? Y entonces empiezas a ver esta parte de la circularidad, y que muchas veces los problemas surgen cuando las personas persisten en utilizar soluciones que son disfuncionales. ¿En qué sentido? En que a veces se le llama en este contexto solución intentada redundante, en el que una persona, cuando hace algo de manera reiterativa y no funciona y persiste en utilizar esa misma solución, es cuando se vuelve algo patológico o algo complicado, ¿no? Voy a retomar el ejemplo que nos daban al inicio de la sesión de la persona que tiene estos episodios de ansiedad derivado de pues estar tanto tiempo en su casa por la pandemia, ¿no? Y entonces le preguntaríamos a la persona, ¿y qué es lo que haces
¿no? Como lo que te interesa es saber qué es lo que ha hecho la persona para que puedas identificar estas soluciones intentadas que ya son disfuncionales, ¿no? Y a lo mejor la persona te dice, es que trato de tranquilizarme o trato de pensar en otra cosa o me pongo mejor a ver la tele y no sé qué, pero entonces cuando ya me voy a dormir es cuando me pasa. Entonces probablemente no probablemente, estos intentos por solucionar el problema son lo que han alimentado el problema. Por lo tanto, las intervenciones se van planteando de manera estratégica, se van dando estratégicamente con la intención de romper y cambiar las interacciones o los patrones vigentes, ¿no? Entonces empieza a dar una serie de prescripciones y que muchas veces parte de lo que es muy conocido el Mental Research Institute, y no nada más esto, sino muchas terapias breves, son prescripciones o son tareas que a veces son raras, confusas, sí, como muy raro, y entonces las personas muchas veces ya saben que van a este tipo de tareas y se suele obtener mucha cooperación porque haces una venta de la tarea. Y finalmente lo que como terapeutas hacemos es que acompañamos a través de ir induciendo pequeños cambios que vayan conduciendo a círculos virtuosos, ¿no? Entonces, en el MRI y en este tipo de teorías se evitan teorías de personalidad patologizantes. No es que veamos al obsesivo, a los esquizofrénicos. No, simplemente vemos personas que están intentando solucionar el problema que tienen de la manera en la que pueden hacerlo. Entonces, desde esta metodología se enfoca más en mantener los procesos de mejora que en lo que origina la enfermedad, ¿no? No te vas al origen y por qué, sino más bien te centras en estas interacciones. Por lo tanto, se posiciona como la intervención más rápida, efectiva y económica que empieza a surgir en los 70s y que hasta la fecha es de las más resolutivas, ¿no? Generalmente, para el MRI, los protocolos o los tratamientos completos, cuando puedes hablar como del alta del consultante, la media es de 6.5 sesiones, ¿no? Entonces, entre 6 y 7 sesiones has terminado de atender el tema, el motivo de consulta. Y justamente como lo haces, el primer paso es identificar cómo funciona la situación y qué es lo que hasta ahora la persona o la familia ha hecho de manera redundante y que no está funcionando. Entonces, ¿cómo es que lo hacemos? La terapia de resolución de problemas se considera un modelo funcional de cambio. Entonces, como decían, es cierto, se centra en el ahora, ¿no? Se centra en, no se van al por qué se dio el problema, ¿no? ¿Por qué se dio la ansiedad? ¿De dónde? Ya antes habías tenido, y también tus papás tenían, y cuando eras chiquita, ¿qué te decían? Sino, te vas al presente. ¿Cómo es que ahora está funcionando el problema, ¿no? Cuando te da cuando sientes ansiedad, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Y a lo mejor te das cuenta que, ¿no? Que tiene estas soluciones se suelen intentar, ¿no? Tiene un rehén, ¿no? Tiene una persona y entonces, no, pues me acompaña mi esposo, no, pues es que ya después pasa esto y te vas dando cuenta de cuáles son estos patrones de interacción y te enfocas como terapeuta en aquello que podría funcionar y con base en eso es que vas prescribiendo las tareas. No es normativo en el sentido de que no se tiene una idea preconcebida de lo que es normal o de lo que es bueno o de lo que debería hacer la persona, porque entiendes que cada persona, cada consultante será diferente, será único, tiene distintos recursos, tiene diferentes formas de pensar, de ser. Por tanto, no pretendes como encasillarlo en esta persona, ¿no? Es la ansiosa o el ansioso, ¿no? Simplemente te vas dando cuenta qué es lo que hace, qué podría funcionar mejor y entonces vas prescribiendo porque entiendes que también el tercer punto es que este es un modelo sistémico e interaccional, ¿no? Sabes que la persona no está sola en el mundo, sino que
está y vive en un entorno probablemente con familia, probablemente tiene un trabajo, ¿no? Vive en una sociedad, aunque esté encerrada en pandemia, pues todas las noticias, todas las redes sociales, lo que fuera, ¿no? Impactan e influyen y entonces promueves el cambio a través de la conducta, no a través de que lo entienda de no, pues es que fíjate que aparte ahorita, pues si ya tienes vacuna y entonces, no intentas cambiar su cognición, más bien promueves mediante prescripciones que haga algo diferente y algo que funcione. Entonces, aquí esta es una parte que teóricamente la podemos leer, pero que se necesita entrenar en la práctica. ¿Por qué? Porque la persona lo que ha venido haciendo es lo mejor que puede hacer, es lo que piensa que es lo que necesita hacer. Por ejemplo, no, pues es que cuando viene el ataque de pánico o el episodio de ansiedad, pues yo trato de tranquilizarme, trato de pensar que voy a estar bien, viene mi esposo, qué sé yo, y me ayuda, y entonces están todos y pasa, y entonces yo me digo a mí misma que voy a estar bien, que esto no es nada, y entonces la persona piensa que esa es la solución, pero justo esa solución que está dando es lo que hace que se mantenga el problema. Si eso hubiera sido la solución, yo hubiera funcionado y la persona no estaría aquí. Entonces, desde este modelo, una de las razones de la brevedad, del por qué es que en 5 o 6 sesiones puedes resolver problemas complejos, es porque no abres cosas, no arreglas algo si no está roto, ¿no? Es como yo tengo aquí mi termo y entonces, pues no necesito pegarlo, si no está roto, ¿no? Y entonces, a veces, ¿no? Nosotros metemos como, no, pues es que no debería ser rosa, debería ser blanco. ¿Por qué? ¿No? Entonces, como no es normativo, no hay un deber ser y no empezamos a meter más conceptos, teorías, nos vamos con lo que la persona quiere y necesita trabajar. Por eso decía que parte de las características es este respeto, ¿no? Y constructivista. Entonces, no trata de conocer qué es lo que pasa en verdad, ¿no? Trata de conocer el punto de vista del consultante, cómo es que la persona lo ve, cómo es que la persona lo vive, cómo es que esto se está dando para el consultante, ¿no? Y hay un montón de textos, de libros que les podría recomendar si este es un modelo en el que les interesa profundizar. Por ejemplo, hay un libro que se llama Cambiando lo Incambiable, que es la psicoterapia en casos intimidantes, ¿no? También está del MRI publicado el de Sobrevivir a la adolescencia de los hijos, y el más clásico es el de Focus, terapia de resolución de problemas, pero no está en español. Focus Resolution, no, ¿qué? ¡Ay, se me fue! Focus Problem Resolution, esa sí es de Robert Fish y Wigland. Entonces, son algunos de los textos en los que pueden como profundizar en este modelo. Pero la mejor forma es un modelo que teóricamente, como no hay una teoría de hecho como tal, pareciera sencillo. Y realmente para las personas puede ser sencillo, pero el implementarlo, el aprender a hacer que lo fácil, ¿no? Que lo difícil sea fácil, pues requiere una práctica, ¿no? Entonces, es una de las posibilidades. Otro de los modelos que de hecho se deriva del MRI es el de la terapia estratégica. Este es postulado, desarrollado por Giorgio Nardone. Él se forma en el MRI y posteriormente empieza en Italia, donde él vive actualmente. Viene también a México a dar entrenamientos y es una persona muy activa. De hecho, su modelo se le llama terapia estratégica evolucionada, porque evoluciona del Mental Research Institute, pero hay algunas diferencias y bueno, tiene como sus características propias también. Una de ellas es la de la brevedad. Consiste en que aquí sí lo prescribes, en que la mejoría debe darse dentro de las 10 primeras sesiones y si no hay una mejoría, das por terminada la terapia, ¿no? Desde esta perspectiva, se le dice al paciente o a la persona que no vas a ser cómplice de la problemática, entonces que si no se resuelve, das por terminado.
Entonces tienes máximo, tienes mejor, más bien dicho, tienes 10 sesiones para que se dé un cambio muy importante. Pero la terapia pudiera llegar a prolongarse si hay mejorías y si, por ejemplo, estás desarrollando habilidades o si estás trabajando en algunos otros aspectos o surgen más temas, puedes abrir, como digamos, nuevos procesos, pero debe haber una mejoría importante en este lapso de tiempo. Y algo que comentabas hace ratito, Mari Carmen, y que voy a citar acá, por ejemplo, dentro tanto de la terapia ericksoniana como del MRI y esta que es la terapia estratégica, no solemos ver con tanta frecuencia a los consultantes. Generalmente, por ejemplo, cada uno tiene como sus esquemas, posteriormente los puedo ir compartiendo, ahora para que no se haga tan largo me voy a enfocar en este, ¿no? Por ejemplo, las primeras veces ves cada 15 días a la persona, probablemente son alrededor de 2 o 3 sesiones. Cuando detectas que hay un sistema que se llama perceptivo reactivo, ahora lo voy a explicar. Cuando detectas que hay una mejoría importante y que lo que mantiene el problema se ha roto, a partir de ahí empiezas a espaciar las sesiones y entonces ves a la persona dentro de un mes, dentro de 6 meses, al próximo año. Y de hecho a esto Nardone le llama terapia breve a largo plazo, porque probablemente viste a la persona 5 veces, pero a lo mejor en un lapso de 2 años, ¿no? 6 veces. Esto con la intención de hacer la prevención de recaídas y de afianzar los aprendizajes terapéuticos. Entonces, no necesariamente va relacionado con que en 2 meses o en un mes. Generalmente, este modelo y el punto, bueno, viene la persuasión, estrategia, los protocolos, ¿no? Este modelo tiene protocolos muy específicos y flexibles, abarca todo tipo de trastornos, ¿no? Entonces, hay un protocolo específico para ataques de pánico, un protocolo para trastornos alimenticios, y de trastornos alimenticios hay anorexia, hay bulimia, hay binge eating, hay vomiting, ¿no? Hay protocolos para prácticamente cualquier trastorno. Lo que ha hecho el grupo de Arezzo, que es donde el instituto de Giorgio Nardone, es protocolizar. Ellos han tenido más de 25,000 casos exitosos y a través de ahí han protocolizado cuáles son estas mejores prácticas. Entonces, son específicos, pero son también muy flexibles. Es necesario adaptarlos a la persona. ¿Cómo trabaja este modelo? A través de un lenguaje persuasivo. Se suelen utilizar un lenguaje analógico a través de aforismos, fábulas, metáforas. Y aquí una de las principales diferencias, por ejemplo, con la terapia cognitiva, es que en la terapia cognitiva tú quieres que la persona cambie la forma en la que piensa, ¿no? No, pues no tengo que decir que todo lo hago mal, porque no es todo y no tengo que sobregeneralizar y entonces vas haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la terapia estratégica buscas hacer sentir a la persona algo, ¿no? Entonces la persona te está hablando que tiene un ataque de pánico y entonces tú, a través de lo que sepas de la persona o a través de lo que hayan hablado, tú le puedes construir, entonces sientes como si estuvieras, no sé, ¿no? O sea, puedes hacer desde cosas como un nudo en la garganta, puedes ir creando fábulas, metáforas. Y algo que se usa de manera muy distintiva en este tipo de terapia estratégica, se vale de estratagemas orientales, ¿no? Como de estos principios de la guerra, pero también de la metis griega, ¿no? Que es esta diosa de la sabiduría, de la suspicacia, de la inteligencia. Y entonces vas combinando entre los estratagemas y toda esta riqueza y la vas poniendo al servicio a través de los protocolos, ¿no? Y a través de todo el lenguaje persuasivo. También trabajas en el presente, no buscas el origen de por qué es que puede llegar a tener esta situación, ¿no? La depresión. Hola. Hola, me fui por un momento. Ahí estamos todos de nuevo, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Sí. Muchas gracias, una disculpa. Entonces, bueno, decía que se trabaja en la terapia breve estratégica a través de estas prescripciones que son técnicas correctivas para no seguir haciendo más de lo mismo que no funciona, no seguir perpetuando lo que está manteniendo el problema
y entonces son técnicas no cognitivas, no buscas que la persona se dé cuenta, más bien trabaja sobre la percepción, que lo perciba, ¿no? Valga la redundancia, de una manera distinta. Y la eficacia y la eficiencia tiene que ver en que igual son protocolos que suelen resolver en muy poco tiempo. La frecuencia de las sesiones, como platicaba hace un momento, se va espaciando también según los acuerdos que vayas teniendo con el consultante, y lo que buscas son aprendizajes funcionales. Entonces, para poder como ir identificando esta propuesta, voy a comentar algunas de las técnicas que suelen ocuparse para ir como vislumbrando cómo es que esto se implementa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una técnica que se llama diario de a bordo, ¿no? Se suele usar para ataques de pánico, y básicamente la consigna es que cuando la persona esté en un episodio de pánico, tú le dices, cuando llegue ese momento, necesito que, ¿no?, escribas en un diario y hagas un registro muy puntual, y tú le pones un montón de cosas, ¿no? De la fecha, la hora, la situación que estabas sintiendo, cómo, qué quieres sentir. Entonces, muchas cosas, ¿no? Y le dices a la persona que esto es con la intención de saber exactamente qué es lo que le pasa, cómo le pasa, y esto se corresponde a un estratagema que se llama surcar el mar a espaldas del cielo, ¿no? Lo que buscas, por ejemplo, es que la persona en este momento en el que siente que no puede, que se va a morir, se sostenga, ¿no? Se sostenga haciendo la tarea y se mantenga de pie, digamos, y entonces pueda ir cambiando la perspectiva en este aspecto de, pues, lo sobreviviste, ¿no? Y de una manera a lo mejor en el que, ¡ay! Ya no me dio tiempo de seguir escribiendo, todavía me faltó, se acabó muy rápido, ¿no? Entonces además de que, por supuesto, vas ocupando de otras técnicas, aquí la forma en la que se habla se llama diálogo estratégico, ¿no? Por ejemplo, con Erickson es una conversación hipnótica con sugestiones. Hay diferentes formas en las que el diálogo se estructura. Hay otro tipo de técnica, otra técnica, por ejemplo, que es el contrarritual de las 5 veces. Esta se utiliza para los trastornos obsesivos compulsivos y se corresponde con un estratagema que se llama subir al enemigo al desván y luego quitarle la escalera, ¿no? Le pones en una situación paradojal a la persona, como también hay protocolos para las dietas, ¿no? Hay un texto que se llama la dieta paradójica, donde aquí en el caso de los rituales le dices a una persona, pues sí, el ir a cerrar la puerta, ¿no? Asegurarte de que pusiste llave en la puerta es normal, todos debemos hacerlo, es algo como parte de nuestra seguridad, ¿no? Pero hacerlo, pues tantas veces es lo que ya no está funcionando. Entonces le puedes prescribir a la persona. Tú puedes elegir hacerlo o no hacerlo, pero si lo haces, lo tienes que hacer 5 veces, ni una más ni una menos. Si sientes que necesitas ir a volver a checar la puerta, lo puedes volver a hacer, pero si lo haces, tienes que hacerlo 5 veces, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta técnica proviene de una ericksoniana, que es la ilusión de alternativas, ¿no? La persona considera que le estás dando la alternativa o la posibilidad de elegir si lo hace o no lo hace, pero realmente cuando la persona se ve forzada a tener que repetir la compulsión, entonces justo esta parte en la cual antes se veía dominado por la compulsión y ahora él controla si puede o no hacerlo, entonces estás rompiendo este sistema perceptivo reactivo. Otra técnica, por ejemplo, es declarar el perturbante secreto. Esta se da, por ejemplo, el miedo a hablar en público, ¿no? Entonces la persona, antes de hablar en una presentación o en una junta, puede decir, pues yo me siento muy nervioso, perdónenme si voy a tartamudear, suelo equivocarme o me van a sudar las manos. Entonces, justo este estratagema se corresponde a la mentir diciendo la verdad, ¿no? Porque puede ser que la persona, al ya no tener esta precaución de, híjole, que no se note que me sudan las manos o que tartamudeo, entonces las demás personas es como, no te pasó nada de esto, pero que es simpático, caes bien o lo que fuera. Entonces mientes porque esto ya no pasó, pero estabas diciendo la verdad, ¿no? Este es otro estratagema. Y una de las técnicas más representativas y de oro casi de la terapia estratégica es la de la peor fantasía. Esta se utiliza para el caso de fobias generalizadas, de depresiones persistentes, y que se corresponden con la estratagema de apagar el fuego
añadiendo más leña. Entonces, esta tarea consiste en que tú le prescribes a la persona, ¿no? De aquí a la próxima vez que nos veamos, durante media hora vas a poner un despertador, una alarma, y durante esa media hora vas a evocar, ¿no? Tus peores fantasías, la fobia, tus mayores miedos, tus pensamientos más oscuros, ¿no? Y entonces los vas a estar evocando. Cuando acabe la media hora, todo acabado, te lavas la cara y continúas, ¿no? O lo que sea. Y entonces aquí lo que estás prescribiendo es que la persona por un tiempo de rienda suelta toda esta imaginación. Estás prescribiendo que todas estas cosas que suele no pensar o ser presa de estos pensamientos recurrentes, invasivos que llegan, la persona al evocarlos, una vez más, se apropia del síntoma y no el síntoma se apropia de la persona. Entonces, justo esto es lo que busca romper. Y, por ejemplo, voy a ocupar esto de la técnica de la peor fantasía, aunque funciona con todas, es que cuando la persona ha logrado hacer eso y te dice, no, es que durante la media hora me aburrí, vi que esto era repetitivo, me quedé dormida y fíjate que ya en el día he estado mejor o lo que fuera, es cuando detectas que el sistema perceptivo reactivo se ha transformado y entonces es cuando empiezas a espaciar las sesiones trabajando y haciendo otras prescripciones, ¿no? Hay muchos textos, muchos textos de la terapia, de la terapia estratégica. Algunos de los que tienen que ver con esto que hablé es, por ejemplo, el arte del estratagema, el arte del cambio, el diálogo estratégico, y hay muchos específicamente para cada uno de los trastornos, como por ejemplo la dieta paradójica, corrígeme si me equivoco, que es el diálogo estratégico para terapia de pareja, está Surcar el mar a espaldas del cielo, están los textos, por ejemplo, hay uno de Roberta Milanese que me gusta mucho, que es el miedo de no estar a la altura. Hay muchos textos, muchos libros, aquí está, este es muy prolífero, todos estos autores siguen vigentes y es una técnica, pues bueno, que actualmente también es muy efectiva, ¿no? Otro de los modelos es la terapia breve centrada en soluciones. Esta terapia es generalmente la indicación, o como la podemos traducir, es que empezamos por el final, ¿no? Esta es una terapia donde comparte algunas premisas básicas, como si algo no está roto, no lo arregles, ¿no? Si para la persona eso no es un problema, entonces no es un problema, ¿no? Si tú a lo mejor dices, no, es que te hablas muy feo con tu esposo, ¿no? Pero si para ellos no lo consideran un tema, entonces eso no lo es, ¿no? Y básicamente está el precepto de si algo no funciona, pues haz algo diferente, y si algo funciona, entonces haz más de eso. Y justamente parte de la terapia va de eso. Vas haciendo un poquito más de lo que sí sirve, vas haciendo un poquito más de lo que ya no, y entonces vas cambiando, ¿no? Vas generando cambios. Algunos de los supuestos básicos de la terapia breve centrada en soluciones es que la mayoría de los trastornos se desarrollan y se mantienen en un contexto de interacción humana. Una vez más, ¿no? No es que yo sola soy la que tiene el ataque de pánico, sino que a lo mejor lo que lo está perpetuando es que viene mi esposo conmigo, es que mis allegados me preguntan, es que el tema de la pandemia. Entonces hay como en la situación se da en distintas, en una interacción, también las soluciones las puedes conseguir en el contexto. Como parte de los objetivos de esta modalidad es que la tarea consiste en ayudar a las personas a hacer algo totalmente diferente, ¿no? La resistencia no es un concepto útil. De hecho, uno de los padres de esta corriente es Steve DeShazer y su esposa In Zuckerberg, pero este paper es autoría de Steve DeShazer, se llama La muerte de la resistencia, ¿no? Nos dicen, las personas no se resisten, simplemente te están dando una forma en la que no quieren
no quieren ser, te están diciendo que por ahí no, te están mostrando cuál es la forma en la que quieren cooperar. Entonces, el que tú pienses que la persona se está resistiendo a la terapia no te está ayudando, ¿no? Lo que es posible es construir un significado nuevo y ventajoso para la persona. Puedes ir introduciendo pequeños cambios. Por ejemplo, hay una técnica que es la pregunta en escala. Entonces le puedes preguntar, ¿y qué tiene que ver con la externalización de la problemática? No le preguntas a la persona, ¿qué tan ansioso te sientes, ¿no? O qué tan ansioso estás, ¿no? Como si el problema fuera parte de ti, sino en qué punto ves al problema, y realmente no se habla tanto del problema, se habla más de del futuro preferido, ¿no? De hecho, parte de los supuestos con los que trabajas, no lo leí, se puede llevar a cabo una terapia eficaz sin conocer el problema. Probablemente ni siquiera te involucraste, y no porque no te interese, pero no es relevante conocer el problema para poder resolverlo. ¿Cómo será eso? Por ejemplo, parte de la primera sesión que puedes tener con un enfoque de terapia breve centrada en soluciones, es que le puedes preguntar a la persona, pues, ¿qué es lo que le gustaría que pasara como resultado de la intervención, ¿no? De la terapia. Y entonces le puedes empezar a preguntar, ¿y qué pasaría cuando todo esto esté? ¿Y qué es lo que harías? ¿Qué sería diferente? Vas construyendo el futuro preferido y le puedes ir preguntando, ¿y qué tan cerca del 0 al 10, cuando el 10 es todo esto que me estás platicando, en el cual te despiertas y puedes ir a hacer esto y desayunas esto y haces todas estas cosas que la persona te dijo que es su futuro preferido, ¿no? Haces preguntas de uso de escalas, ¿no? Del 0 al 10, siendo el 10 esto y 0 todo lo contrario. ¿En qué nivel, en qué punto de la escala actualmente estás? No, pues en el 7, pues 4, ok, en el 4, ¿y por qué no en el 3? ¿Por qué no en el 2? ¿No? Estás buscando ahí recursos y le puedes preguntar también, ¿y cuál es el punto más alto en el que has estado de la escala? No, pues en un 8, ok, ¿y qué hacías cuando estabas en el 8? ¿Cómo eras? ¿Qué era lo que tú hacías? ¿Cómo construías? Y entonces vas ayudando a la persona para que se dé cuenta de todos los recursos que tiene, y entonces incluso puede haber cambios pretratamientos, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que se suelen emplear dentro de este modelo y que también se aprovecha en todos los de terapia breve es que le puedes dejar a la persona la tarea de aquí a la primera vez que nos veamos o a la próxima sesión que tengamos. Si es pretratamiento, sería de aquí a la primera sesión o la primera vez que nos veamos. Te pido que te des cuenta en todo lo que te gustaría mantener, o te pido que te des cuenta de todas las cosas que ya están empezando a funcionar mejor. Y entonces haces una combinación de técnicas, de técnicas presuposicionales, de sugestiones indirectas, y entonces vas ocupando todo el uso del lenguaje para ir transformando y construyendo una nueva realidad. Justamente se tienen conversaciones al margen del problema. No hablas todo el tiempo de eso, sino también hablas de todos los recursos de la persona y de todas esas cosas que sí van bien. Una de las técnicas, si no es que la técnica más representativa de este modelo, es la famosa pregunta del milagro. Tiene una historia peculiar y se necesita enunciar de maneras diferentes, pero la clásica es algo así como se tiene que preparar y hacer un contexto y un poco un ritual, pero le podrías preguntar a la persona, o la pregunta clásica más bien va de la manera, imagínate que sucede un milagro, ¿no? En la noche, pero como tú estás dormido no te das cuenta de que ese milagro pasó y de que todas las situaciones que hasta ahora han habido se resuelven, y entonces tú al otro día te despiertas y ¿cómo te darías cuenta de que ese milagro sucedió, ¿no? De que todos estos temas ya se resolvieron. ¿Qué harías? Y entonces la persona empieza a darte una narrativa. Si te da una narrativa muy, muy amplia, puedes ir haciendo otras técnicas como decirle, imagínate que esto es una película que no tiene sonido, ¿cómo se vería eso? ¿No? ¿Qué es lo que harías? ¿A dónde irías? Y puedes ir construyendo. ¿Y quién se daría cuenta? ¿Y cómo se daría cuenta? ¿Y qué es lo que pasaría? Y entonces vas construyendo una realidad justamente ya con todo el tema resuelto, y es por eso que esta técnica o este tipo de terapias es en las que empiezas por el final. Y por último, hay algunas otras terapias de corta duración
que tienen una base sistémica, como por ejemplo la terapia narrativa, ¿no? Hay otro tipo de terapias que no es como tal sistémica, que son los protocolos de EMDR, y sirven para ir trabajando con estrés postraumático cuando necesitas justamente trabajar con el pasado, con una situación pues dolorosa, complicada. Puedes trabajar con este tipo de protocolos. Son también terapias de corta duración, protocolos muy efectivos, muy validados, respaldados por la OMS. Y finalmente también es importante que, además de que conozcas todas las herramientas para poder trabajar las diferentes situaciones que lleguen a consulta, el que puedas también identificar y saber cuáles son técnicas para cerrar procesos, técnicas para cuando terminas, cuando es la última vez que vas a ver a tu consultante, cuando se da esta alta terapéutica. Hay diferentes formas, hay diferentes momentos para saber cuándo ha llegado el momento. Y que bueno, es una manera en la que podemos trabajar. Justo ahora me estaba viniendo a la mente, ya pasé esto, pero quiero regresar porque me vino a la mente. Por ejemplo, en la terapia breve centrada en soluciones, porque hablaba de la periodicidad con la que puedes ver en otros modelos. En la terapia breve centrada en soluciones le preguntas a la persona, ¿no? ¿Te gustaría volver a venir? ¿Cuándo te gustaría volver a venir? ¿Cada cuánto? ¿No? Y entonces también es una manera de identificar muchos recursos de la persona, ¿no? A lo mejor tú dices, la persona que tiene ataques de pánico y tienes esta conversación y le preguntas, ¿cuándo te gustaría volver a venir? Como en 2 meses, ¿no? Y a lo mejor es la persona identifica que tiene recursos suficientes para poder autogestionarse por 2 meses y a lo mejor tú pensabas que vente mañana o vente el miércoles o qué sé yo, ¿no? Entonces, las diferentes herramientas que puedes tener y que puedes aprovechar y las decisiones que vas tomando sobre el tratamiento, las puedes ir decidiendo de la mano de tu consultante. Entonces, bueno, un poco voy a hacer aquí una pausa para pues preguntarles, saber si tienen alguna duda de algo de lo que haya explicado. Estos nombres también suelen ser estos nombres de los que hablaba Wigland, Robert Fish, no sé, todos, a lo mejor hay algunos que les parecen desconocidos, otros con los que a lo mejor pueden tener más familiaridad, probablemente algunos modelos ya los conocían o no. Me gustaría como saber, ¿no? De esta parte de la información, que si tienen dudas y si esta información está siendo útil de alguna manera. Yo quiero hablar, Norma Jiménez. Norma. Hola, Miss. Pues Hola. bueno, la verdad es de que los había escuchado justamente cuando usted nos platicó de eso en alguna ocasión que fue mi facilitadora de alguna materia. Sí. Obviamente es un montón de información, como siempre que usted da una clase, pero muy interesante, de verdad muy interesante, y pues me atrae porque justamente mucha gente le teme a las terapias porque son largas. Bueno, ya no digo el psicoanálisis, ¿no? O sea, es una vida, pero se me hace padre porque es como una luz para personas que quizá no tengan o el tiempo o los recursos. Y a mí me encanta eso de las tareas, porque creo que eso va muy de la mano con la cognitivo-conductual, que también me gusta mucho, y creo que el ponerle a la gente a hacer tareas y el diario, o sea, se me hace sumamente útil, además de interesante. Sí, y justo, muchas gracias, porque sí, justo a través de estas prescripciones es cuando realmente se van dando los cambios, ¿no? Cuando la persona se va dando cuenta a través de las tareas de no está tan mal, ¿no? O cuando incluso se van sorprendiendo y van identificando que hay recursos que tenían ahí, ¿no? Y que te dicen, no, pues es que, no sé, a lo mejor tenían mucho miedo a la soledad, ¿no? Y entonces tú les prescribes algo, o justo esta parte de, no, pues es que yo tengo mucho miedo al miedo, ¿no? Y entonces cuando les prescribes, provócate voluntariamente el miedo, y es como, pues no está tan mal, ¿no? Y eso, por mucho que a lo mejor desde la cognitiva, a mí también me gusta mucho la terapia cognitiva, pero por ejemplo, le puedes decir es que es una creencia irracional y esto y esto y esto, probablemente te dicen, pues sí, es que ya lo entiendo, o sea, ya sé que un ratón no me va a hacer nada, ya sé que no sé qué, pero le sigo teniendo miedo, ¿no? Y entonces, a lo mejor puedes ir trabajando con otros modelos, pero bueno, las terapias estratégicas tienen una forma diferente en la cual van actuando y justo es algo que es un poco paradójico, pero funciona mejor
con casos difíciles, ¿no? O con casos como más resistentes o con personas. Hay un libro que también es para ir tratando a personas, ¿no? Los veteranos de las terapias que te dicen, no, pues es que yo fui con 10 psicólogos, pero pues bueno, a ver, vengo contigo, ¿no? Y entonces, curiosamente, en esos casos funcionan muy bien las terapias breves por el papel que vas tomando. Puedes ir poniendo al consultante como coterapeuta, lo puedes ir poniendo en un papel de experto. Entonces, eso también puede y ayuda mucho en la parte de las terapias. Ok, acá están diciendo que hay muchas cosas que son nuevas. Gracias. Ajá. Sí, hay muchas cosas nuevas y que justo esta parte de que rompe con lo que luego lo que hemos estudiado en psicología, ¿no? Que entonces tiene que ser la evaluación, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? O algo que se nos enseña mucho, y me incluyo porque a mí también se me enseñó así, es que primera sesión, anamnesis, ¿no? O diagnóstico, historia clínica. A ver, entonces, Norma, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu motivo de consulta? ¿Y con quién vives? ¿Y familiograma? ¿Y desde cuándo? Y entonces los ataques de pánico y no sé qué. ¿Y qué tal que esa fue la última vez que viste a la persona? No lo sabes. Y entonces, por ejemplo, desde la terapia breve, trabajas cada sesión como si fuera la última, porque muchas veces eso es así. Y no porque la persona ya no quiera regresar, sino porque a veces con una sesión es suficiente para resolver lo que está pendiente, ¿no? También otra cosa interesante de las terapias breves es que no compiten con otros modelos de terapia. No quiere decir esta es la buena y las demás son las malas. No, puedes incluso complementar. Por ejemplo, ¿no? Si alguien dice, no, a mí sí me gusta mucho la cognitiva, perfecto. A mí me gusta mucho lo humanista, a mí me gusta lo transpersonal, perfecto, ¿no? No está peleado y puedes ir nutriendo a través de todo este bagaje brevista y que de hecho este tipo de información y este tipo de perspectivas, estas corrientes fueron desarrolladas, curiosamente fue mucha práctica y luego, por ejemplo, el MRI, no les conté toda la historia, pero por ejemplo en este grupo se decidieron vamos a identificar, o el objetivo era, vamos a identificar qué es lo que realmente funciona en terapia. Y entonces, el traer a toda la familia, no es que eso alarga los procesos, los vuelve más complicados, es que no es necesario. Y entonces iban viendo como cuáles eran las mejores prácticas y eso era lo que se documentaba. Entonces, al contrario de casi todos los modelos psicoterapéuticos en los cuales hay una teoría y entonces se implementa, aquí hubo mucha implementación y aparte no necesariamente por psicólogos, eran trabajadores sociales, Gregory Bateson era antropólogo, biólogos, ¿no? Como mucho bagaje y entonces son personas haciendo cosas que funcionan y documentando esas cosas y cuando las aprovechamos, los leemos y los ponemos al servicio de los consultantes, vemos que realmente van resolviendo, ¿no? Sí, también el que la persona sepa que tiene el control y sepa que tiene los recursos para poder hacerlo, ¿no? Y no es que tú convenzas a la persona de que no, si puedes y fíjate, ¿no? Sino que la persona se va dando cuenta, ¿no? De hecho, por ejemplo, Giorgio Nardone tiene un texto y ahí todo, ¿no? La parte de la propuesta es que conoces un problema a través de la solución. Entonces, en contraposición con los enfoques más tradicionales, ¿no? Que nos dicen que hay que diagnosticar y generalmente tiende a ser algo más patologizante y entonces luego haces un tratamiento y tienes un pronóstico y demás. Acá muchas veces intervienes y luego ¿cómo te lo explicas? Entonces, si una funcionó, ese era el sistema perceptivo reactivo y entonces puedes saber qué era lo que estaba manteniendo la conducta y entonces hay como muchas formas o muchas vías a través de las cuales puedes llegar con la persona encontrando esta forma de colaboración particular, ¿no?
Ay, dentro de lo que expliqué, sé que a lo mejor pudo haber sido mucho o muy rápido, o como justo esta información pues puede llegar a ser nueva o distinta, porque pues también parte de lo que se enseña suelen ser las corrientes más tradicionales en psicología, y estas corrientes pues van siendo, no es que vayan floreciendo, pues tienen desde los 70, 80 en auge, pero generalmente un modelo psicoterapéutico para que tenga un auge suele ser ya que murió el autor o el exponente, y después como de unos 20 años en lo que prolifera el modelo, pero pues finalmente esta es una riqueza que podemos ir aprovechando. Entonces, a pesar de que esta sesión va a quedar grabada y la puedes revisar, no sé si de esto que comenté tengan alguna duda o alguna curiosidad sobre algo de lo que haya comentado. Yo tengo, no, bueno, sí, sí es duda. Todas estas técnicas que nos acabas de compartir vienen desde un enfoque del humanismo, No, ¿no? no, es sistémico, aunque sí comparte bases humanistas. Esta teoría, estas propuestas o esta corriente, la brevedad de la terapia, lo que decía al inicio es como ateórico, ¿no? O sea, sí hay unos principios, como los principios de la comunicación humana, de la cibernética, de la sistémica, pero están más enfocados. Y sí, entiendo la parte del humanismo porque están como muy enfocados en la persona. De hecho, no se les llama pacientes, así en el humanismo, ¿no? Se les puede llamar consultantes, clientes, personas. Y la postura terapéutica es similar a la del humanista, ¿no? Es de iguales, no es de superioridad, o incluso la postura es uno abajo. Entonces, en esa parte, digamos que comparte, porque también hay algunos modelos como el MRI o demás, que se consideran modelos integrativos, ¿no? Si algo sirve y si funciona, úsalo, ¿no? Haz lo que sirve, ¿no? Haz más de lo que sirve y haz menos de lo que no. Entonces, si, por ejemplo, para alguna persona llega a consulta y te dice, es que yo te quiero platicar de algo, o quiero que me escuches, o quiero desahogarme, y eso es lo que quiero, esa es mi demanda, entonces escuchamos, ¿no? Y entonces nos ponemos al servicio de lo que la persona necesite, ¿no? Entonces, estas partes como de la aceptación incondicional, y también esto que decía Roger sobre la congruencia, sobre el ser persona, también es muy importante acá, ¿no? El que puedas tener toda esta parte congruente, empática, y también puedes abrirte en parte de los procesos. Entonces, desde ese sentido, digamos que correspondería en algunos puntos del humanismo, aunque digamos que estas como diferencias más teóricas también dependen de los autores y de las raíces y demás, pero digamos que sí comparte algunos supuestos o algunos postulados básicos. Ok, gracias. Sí, también en este sentido ahora pensaba en Maslow, aunque Maslow es más transpersonal que humanista, pero a veces también se suele delimitar en el humanismo, ¿no? En que las personas tienen adentro todos los recursos, en las potencialidades para autorrealizarse, que están motivados y demás. Pues sí, digamos que esta parte, si nos ponemos como meticulosos, también se va relacionando, ¿no? Uh-huh. Gracias, sí, Noemí. Gracias, Noemí, por la pregunta. Gracias a ti. Y entonces, parte de, como probablemente muchos de ustedes ya saben, básicamente esta información la vamos a ir tomando como parte de un entrenamiento para ir desarrollando habilidades psicoterapéuticas con la finalidad de poder implementar la terapia breve, ¿no? Como la idea es que este entrenamiento tenga 3 pilares, donde esté la parte del saber, ¿no? Que va enfocado al poder adquirir estos conocimientos, ¿no? Al poder saber cuáles son las técnicas, cómo funcionan. Ahora solo las enlisté, no solo decía hipnosis. Bueno, la hipnosis, ¿cómo se hace? ¿De qué va? ¿No? Y entonces el poder entrenarse para implementarlas, para poder implementarlos, pues primero necesitas
saber de qué va y cómo lo haces y la metodología y cómo es que va operando, ¿no? Entonces, que puedas conocer y distinguir los modelos y las técnicas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la parte teórica forma un pilar fundamental. Pero el hacer, el que puedas ir implementando la práctica guiada, porque libros, con mucho gusto, yo te puedo recomendar muchos libros que hay, libros muy importantes, ¿no? Como La táctica del cambio, como algunos que mencionaba ahorita, de las estratagemas, ¿no? Libros hay, ¿no? Pero finalmente, y el foco del entrenamiento está más puesto en el que puedas ir implementando todas estas todas las técnicas, ¿no? Que aprendas a hacer haciéndolo, ¿no? Y entonces esto acompañado y supervisado de alguna manera, ¿no? Y la parte del ser, en que justo como hace un momento comentaba, el que podamos, el poder ser terapeuta también requiere de que puedas cultivar habilidades personales. Entonces, para la parte del saber, que es esto primero bueno, estas cuestiones técnicas, teóricas, el que puedas identificar qué es la terapia breve, las características, pero de una manera un poco más profunda, ¿no? Que sepas cómo implementas la terapia breve desde que atiendes tú o una persona que te puede estar ayudando, las llamadas, cómo seleccionas, cómo explicas qué es lo que haces y que puedas conocer e implementar la terapia ericksoniana, la de resolución de problemas, la estratégica evolucionada, la terapia en soluciones y algunos otros modelos con los cuales puedas ir aderezando, complementando o identificando cuál es tu práctica particular. Decía que además del saber, ¿no? Porque pues a lo mejor podemos saber muchas cosas, pero al momento de hacerlo, de implementarlo, es cuando pues a veces no a veces, donde surgen realmente las dudas o los temores o qué sé yo, y entonces, ¿cómo es que se hace terapia? Pues en un primer momento, en el análisis de casos, ok, hay esta situación, ¿cómo le haría? ¿Qué intervendría? ¿Qué técnicas? ¿Por qué? Pero también el hacerlo, el hacer e implementar la terapia y tener una supervisión de casos, ¿no? Alguna persona, en este caso yo, que pueda acompañarte para ir diciéndote, mira, puede ser por aquí, estas son las posibilidades que hay para las siguientes sesiones, esto que haces, hay también otras maneras, ¿no? Y sesiones personalizadas a través de las cuales de manera individual podamos revisar y trabajar también en tu estilo como psicoterapeuta, ¿no? En la forma en la que va alineado también con tu forma de ser y estas cosas que pasan muchas veces también en terapia, suelen llegar personas que tienen una historia de vida similar a la nuestra o que tienen asuntos y que también nos puede mover, ¿no? Entonces, el que vayamos aprovechando toda esa riqueza y todo ese proceso y entonces, al mismo tiempo, vayamos cultivándonos, ¿no? En la parte del ser. Y que para el ser, desde tener presentes y cultivar una mente calma, clara, enfocada, ¿no? La atención. Mucho nos enseñan en la escuela o nos señalan la escucha atenta. Bueno, pues eso, ¿cómo se ve en el proceso terapéutico? Entonces, a veces me preguntan, entonces no puedo anotar nada cuando están en sesión, entonces tengo que estarlo viendo, ¿no? Todas esas cosas que surgen al momento de estar prestando el servicio, ¿no? Los servicios psicoterapéuticos y de estar frente a la persona, entonces eso entre que se afina y también se puede entrenar, ¿no? La claridad, que es esta parte de la autoexploración mental y emocional, el que también puedas ir trabajando en esta cuestión humana, ¿no? Más como del corazón, la conexión, el que puedas desarrollar habilidades socioemocionales básicas como la compasión, la empatía, la apreciación, la amabilidad, y que también puedas identificar tu propósito, identificando tus valores, principios vitales, y que toda esta información pueda ayudarte para identificar y una vez más como fortalecer
tu estilo personal, ¿no? De hecho, justamente Erickson decía, no sé, o sea, no sean como yo. Por eso él nunca estructuró su terapia de una manera como muy esquematizada. Más bien, él daba algunos principios generales y decía, adáptalo a ti, ¿no? A tu estilo, a lo que para ti funcione, a tus consultantes. Entonces, pues es parte de lo que trabajaremos, además de terapia individual, ¿no? Es necesario y recomendable también que en la medida de lo posible, además de que resolvamos, si es que tenemos algunos temas pendientes, el que podamos vivir la terapia desde el otro lado, también eso ayuda mucho para que, pues sí, para vivir el proceso y al mismo tiempo, pues ir resolviendo lo que esté pendiente por resolver o mejorar lo que sea conveniente, ¿no? Entonces, estas sesiones presenciales, hay dos grupos disponibles, uno en Ciudad de México y otro en Querétaro. Este es un sábado al mes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí están las fechas que estaré en Ciudad de México y las fechas en las que se va a dar en Querétaro. Estas sesiones presenciales están enfocadas están más enfocadas en el desarrollo del ser, pero también la intención es poder aprovechar para hacer y poder implementar la terapia en una primera instancia entre los compañeros y en una segunda instancia, o sea, un poco más avanzados en el entrenamiento, que dura 6 meses, invitar también a consultantes para poder tener estas intervenciones en directo. Y como decía, el objetivo es que puedan implementar y puedan arrancar con la práctica profesional. Aquí les estoy dejando en pantalla el teléfono, está en Facebook, WhatsApp, en YouTube, está en las redes sociales, está como Centro de Desarrollo de Habilidades Psicoterapéuticas, o a mí me pueden encontrar como Lisetti, Psicoterapia Breve. Entonces, pues voy a dejar aquí abierto el micrófono por si tienen dudas, comentarios respecto a toda la información que les acabo de presentar. Entonces, les decía, este entrenamiento empieza en mayo y estaría acabando en octubre. Sí, Mari Carmen. Bueno, pues a mí me pareció súper interesante. La verdad, esto es exactamente lo que yo estaba buscando. O sea, ya voy a cursar mi última materia, esta que estoy cursando. Entonces, la verdad me parece exactamente eso. Ahorita sí se me hizo un mundo de información, jamás había escuchado nada. Pero yo sé que todo va a ser poco a poco y 6 meses, a lo mejor voy a necesitar ¿cómo se dice? Repetir curso para seguir aprendiendo, pero la verdad me siento muy motivada, me encantó, muchas felicidades, muchísima la información, pero de esa información que atrapa, ¿no? Que la verdad que uno dice, me gustaría estar en su cabeza y saber todo lo que ella sabe. Así sí. de este nivel. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues un poco la idea es que sí, yo les había comentado en algún momento a algunos de ustedes que yo este programa lo pensé identificando como qué es lo que a mí me hubiera gustado saber hace 10 años que empezaba. Ay, ya se oye mucho, pero sí, ¿no? Y entonces decía, como de qué manera me hubiera gustado que alguien me explicara para no estar tan perdida entre tanta oferta que hay, tanto, bueno, yo todavía hace 10 años no había tanto y todavía lo digital no estaba tan presente como ahora. Y aún así, toda esta parte de, híjole, ¿y qué estudio? Por fortuna, mi primer formación después de la psicología fue la maestría en hipnosis ericksoniana, y entonces supe, ¿no? Que era brevista, ¿no? Dije, sí, lo de las terapias breves es lo mío, y que tiene que ver con como mi personalidad, ¿no? Como que algo práctico, concreto, que resuelva, y entonces
un poco la idea y el acompañamiento que también me gustaría darles en durante el entrenamiento es justamente poderles dar como material adicional de libros que yo he leído, que yo he disfrutado mucho y entonces platicárselos, ¿no? Y entonces si tú dices, ay, sí, este se me antoja, pues que lo leas o que a lo mejor ya después sepan, ya tengo cuál es mi formación, ¿no? Ya me enamoré de él, del enfoque en soluciones o en problemas o el estratégico, la hipnosis. Y entonces finalmente uno pues nunca termina de aprender, ¿no? Pero ya tener como un cauce, ya tener como más dirección y ya arrancar, porque como con algunos de ustedes he comentado en algunos momentos, hay un montón de gente que entre que está abierta y entre que está deseosa de ser escuchada, de resolver sus temas y a veces no saben cómo o no saben qué hacer y entonces por eso es que pues luego vemos tantos casos en donde no hay tanta salud mental, ¿no? En donde a lo mejor vemos a las parejas a nuestro alrededor y no vemos relaciones de pareja saludables o no vemos tantas personas tan felices, tan realizadas, y que socialmente estamos como en una, como más condicionados a los problemas, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, tú, bien, ¿no? Pero ¿cómo estás? Mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Y dejas todo y te enfocas en el problema y te enfocas en lo que está mal. Y entonces, esta es una manera en la que puedes ayudar de una forma efectiva, eficaz, respetuosa y aunque depende un poco de estilo personal, al menos, por ejemplo, pues algo que va de cada uno. Por ejemplo, yo en las terapias breves he encontrado una posibilidad de ejercer de una manera cercana, cálida, respetuosa, o sea, neutral de que no me parece mal o bien las decisiones que toman las personas, que aprendo un montón de cada una de las personas que está conmigo en sesiones y que finalmente también la práctica es como el que gracias a las otras personas puedes hacer y puedes contribuir y puedes ir como teniendo este propósito vital y puedes ver como el impacto que puedes tener en los demás de una manera como muy vívida, ¿no? O sea, ves y ves, no sé, luego parte es como, ok, entonces cuando hayas superado esto, mándame una foto de cómo estás o cuando te dan estas retroalimentaciones de no pensé que fuera a estar tan bien. O sea, yo soñaba con sentirme así, pero no creía que esto me fuera a pasar a mí. O cuando en una primera sesión decían, no, pregunta del milagro, ¿y cuál es el futuro? ¿Cómo te gustaría? Bueno, pues, o sea, a mí me gustaría, pero bueno, pues eso no es para mí, ¿no? Pero es así de como sueño me encantaría esto, ¿no? Y entonces te lo platican. Y lo puedes construir, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama Tejiendo Sueños, Creando Realidades, y entonces como toda la parte en la que puedes ir trabajando para que se vaya como materializando eso. Ay, muchas gracias, Leti. Me da gusto sí, entonces el que puedas ir viendo como las transformaciones y que puedas ir viendo que vas contribuyendo al bienestar, eso es, pues es gratificante, ¿no? Y como una manera de implementarlo, además de que, o sea, no quita que después digas, ay, no, quiero otro modelo, quiero otra cosa, pero probablemente, pues lo mismo, ¿no? Los mismos preceptos, si no está roto, no lo repares, y entonces sí, a veces te sientes muy bien con la práctica, y entonces es como, pues ya, ¿no? O sea, como que por un momento quieres profundizar, pero a lo mejor ya, como cuando tienes una pareja, ¿no? A lo mejor si no tienes y sales como en muchas citas y eso, y está bien, ¿no? Pero luego encuentras a una persona y dices, ya no quiero salir con más personas, ya tengo todo ya encontré todo lo que quiero, pues a veces pasa un poco eso, también con los modelos terapéuticos, como que llega un momento en el que dices, sí, ya, de aquí soy, ¿no? Y entonces te comprometes con un modelo y es el que implementas y es la manera en la que trabajas. Entonces, pues bueno, eso. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti, Mari Carmen. Sí, dime, Norma.
Ay, del 20 para las 9, ahorita ya casi no escuché muy bien porque se me iba el internet, pero escuché que está Mari Carmen. Mari Carmen estuvo conmigo en la materia pasada, entonces ya tengo una compañerita conocida. Sí, Hola, Lolita. sí, en el Grupo de México. Sí, pues aquí soy de México, entonces, sí, pues yo ya estoy bien, más que inscrita, y pues ya con las ganas de empezar con esto. Muchísimas gracias, estuvo muy padre la introducción, y como siempre, pues es un montón de información, ¿verdad? Que iremos viendo a lo largo de. Pero pues Sí. gracias, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿De qué? Gracias a ustedes. También acá estoy viendo a Milton, él estará en el grupo de Querétaro con Heréndira, ahí sí se me pasa, se me pasa alguno de los que ya están listos, confirmados, pues voy a estar contactándolos próximamente. De hecho, a los que ya están inscritos, bueno, los que ya están confirmados para el entrenamiento, les estoy preparando un regalito de introducción que es como un repaso de diferentes modelos psicoterapéuticos. Entonces, repasando todos los modelos. Actualmente, siendo muy honesta, el único que tengo listo es el modelo psicoanalítico, ¿no? Entonces, les voy a hacer un repaso sobre la propuesta de Jung, de Adler, de Freud, Adler, Jung, Lacan, y les voy a hablar de otras corrientes para que vayan identificando, sí, la teoría, pero más técnicas, ¿no? Técnicas, modelos, cómo se implementa para que cuando luego los consultantes te digan, sí, ya iba con otro terapeuta y me decía que el trauma de nacimiento, era de otro rango, ¿no? O que me hablaba del complejo de inferioridad, seguro iba con uno de adleriano. No, es que mi terapeuta me decía mucho de los arquetipos y de no sé qué, ya sé que era junguiano. No, entonces que vayamos reconociendo, entonces eso se los voy a ir compartiendo y les voy a hablar de todos, de las diferentes escuelas, entonces eso se los voy a estar haciendo llegar en breve. Los que no estén inscritos en el curso, con mucho gusto les comparto la información, solo déjenme sus datos, ya sea aquí en el chat o mándenmelos mándenme un mensajito, un WhatsApp en mi teléfono, aquí se los voy a poner en pantalla y con mucho gusto les comparto para que también puedan tener acceso a es un mini curso, ya no está quedando tan mini, pero bueno, es un curso donde donde voy a estar hablando de diferentes modelos psicoterapéuticos y al haber finalizado les voy a emitir una constancia por haber completado esa formación. Entonces, mándenme un WhatsApp con sus datos. Los que están inscritos en el curso van a tener ambas cosas, el acceso al curso completo y también la constancia de haber tomado los modelos psicoterapéuticos de diferentes disciplinas. Entonces, para que ahí lo tengan presente, seguro si ya tienen mis datos, pues nada más me mandan un mensajito y les voy a estar haciendo llegar la información para que la puedan ir escuchando. Va a quedar disponible de manera permanente, así como esta sesión de este día, y que finalmente es lo que vamos a estar trabajando con mucho detalle durante el entrenamiento, la parte teórica, pero con mucho más énfasis a la práctica. Entonces, eso es lo que estaremos desarrollando. Estoy muy deseosa, ya quiero empezar, ya tengo tantas cosas que quiero compartirles y tantas ganas de conocerlos personalmente a los que todavía no tengo el gusto, pero bueno, muy pronto ya estaremos haciéndolo. Tenemos este periodo de Semana Santa y este mes, y entonces el primero de mayo estaremos arrancando formalmente, pero mientras tanto les voy a ir compartiendo información y algunos recursos. Voy a armar un grupo de WhatsApp, entonces para que los que ya están nos podamos ir teniendo nuestros teléfonos, les voy a ir mandando también las fechas para que tengamos toda la información, estemos en contacto y tengamos todo listo para el arranque en mayo. Si alguien desea unirse, todavía están a tiempo. Por medio de WhatsApp o una llamada nos podemos poner de acuerdo y pues nada, ¿no? Les agradezco muchísimo que se hayan conectado, muchas gracias por su atención, por su buena disposición y pues nos vemos muy pronto.
Muchas gracias. Gracias, Buenas Miss. noches. Sí, muchas Gracias gracias a a todos. todos. ¿Alguien tenía una pregunta? Yo, una pregunta rápida. ¿Cuánto van a durar las sesiones? Ahora sí que, ¿de qué duración van a ser? Las presenciales van a ser los sábados de 9 a 2, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Y las que son virtuales? Ah, las personalizadas, 1 hora. Ay, me perdí un poco, Lisetti. Entonces, ya había entendido que íbamos a tener sesión, Las clases. las clases. Sí. Ah, ok. Va a haber los miércoles, todos los miércoles van a ser las clases de 8 a 10. Ah, ok. Ajá. Y van a, el primer miércoles vamos a ver como teoría, ¿no? Va enfocado al saber. Luego el otro, análisis de casos. Teoría, análisis de casos, teoría, análisis de casos. Entonces vamos a ir así abarcando cada uno de los modelos. Y además, dentro de la... o sea, dentro del paquete, digamos, están las clases teóricas, las sesiones de supervisión y están las sesiones presenciales. Adicional a eso, tienen 6 sesiones, 6 horas para que puedan aprovechar para terapia individual o para poder revisar casos o cómo es que te está yendo la implementación de la terapia como una asesoría individual. Y entonces puede ser una al mes. Y tienes otras 6 sesiones que pueden ser para que, si tú dices, a mí me interesa mucho, yo ya elegí y quiero hipnosis, ¿no? Y quiero perfeccionar la técnica de hipnosis y quiero trabajar con tal cosa, ¿no? Hipnosis en parejas o hipnosis en grupos. O quiero hacer hipnosis para tal efecto, ¿no? Por poner algún ejemplo. Entonces, tienes otras 6 sesiones para que podamos ir afinando, podamos ir como perfeccionando esas técnicas, ¿no? A lo mejor me dices, me gusta lo estratégico para trastornos alimenticios. Entonces, podemos ir como haciendo un perfil más especializado en otras 6 sesiones. Entonces, digamos que adicional a las clases, la supervisión y las sesiones presenciales, tienes 6 horas personales que pueden ser están más pensadas para que sean de terapia y otras 6 sesiones o otros 6 momentos para poder hacer, ya sea que perfeccionar tu estilo terapéutico o afinar alguna, a lo mejor me gustó lo de la ordalía. Bueno, eso no creo que te guste mucho. Me gusta lo presuposicional. Eso pienso que te va a gustar más. Entonces, a lo mejor el ejercitarlo o a lo mejor el que tú digas, no, yo quiero trabajar porque aquí donde yo vivo o con las personas con las que pienso implementarlo, hay tales situaciones o yo veo que hay mucho este tema, ¿no? No sé, quiero trabajar con parejas el tema de la infidelidad, ¿no? Eso cómo lo podemos trabajar desde los diferentes modelos o quiero hacer talleres, ¿no? Para parejas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el desarrollo de esos talleres o lo que fuera, los podemos ir trabajando en conjunto para que lo tengas como muy afinado. Entonces, digamos que tienes otras, aparte de las clases, las supervisiones y las sesiones de taller, ¿no? Las de los sábados, vas a tener como otras 12 horas que puedes ir aprovechando como tú quieras, ¿no? Esos están también ya incluidas en el programa. Ya nos podemos inscribir, ¿verdad? Ya de manera personal te escribimos y te depositamos y así. Ok, perfecto. Sí, okay, les paso los gracias. datos y todo para que estemos en ese canal. Ya inscrita. Gracias, Lisetti. No, besos. ¿de qué? Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias a todos, Betty, Noemí, Victoria, Clau. Gracias, bonita noche. Bonita noche, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.